Hola, ¿qué tal? Es un gusto saludarles. Gracias por su sintonía a esta edición de Al Banquillo por Telesistema Informativo TSI. Hoy dialogaremos ampliamente y sobre temas de país, temas que están en la agenda mediática y que ocupan gran parte de la discusión y el análisis de los diferentes generadores de opinión con el presidente del Colegio de Abogados de Honduras, el abogado Rafael Canales, a quien doy la bienvenida. Abogado, gracias por aceptar la invitación. Es un gusto saludarle aquí en El Banquillo. Muchas gracias, Sandro. Un placer estar con ustedes y poder compartir todas y cada una de las interrogantes que nos puedas hacer. No, y gracias a usted por aceptar la invitación. Quiero entrar directamente en el tema. En los últimos días la polémica se ha generado por la discusión que mantienen diversos sectores, prácticamente que se ha llevado al nivel político, la institucionalidad de organizaciones de sociedad civil. El FONAC ha estado en la mira pública desde hace varios años y este decreto de mesas ciudadanas parece va orientado a darle el tiro de gracia al FONAC. ¿Cómo usted visualiza esta polémica en la que también ha entrado el CNA? Bueno, lo voy a tratar de hacer en dos aspectos mediante una ponderación. Por En favor. primer lugar, la sociedad civil tiene un papel indispensable en la verificación, supervisión de la gestión pública. En nuestro país existe un estado monopólico o dominante, digámoslo así, del Poder Ejecutivo. Por lo cual, haciendo un balance de un 80-20, han habido muchas organizaciones de sociedad civil que se han puesto en servicio del gobierno Ujú. o a beneficio del gobierno, utilizando fondos del gobierno. Y un 20%, como el Consejo Anticorrupción, ACJ, entre otros, han sido pues críticos, supervisores y han denunciado algunos aspectos negativos de la gestión pública. Yo creo que la sociedad civil está protegida por artículos constitucionales y garantías constitucionales en su artículo 2, 17, 35, 67 y artículo 80 constitucional, también en tratados internacionales como Naciones Unidas, convenios de anticorrupción, el cual establece que la sociedad civil brinda un papel súper importante en la participación que debe tener. No obstante, debemos de hacer esa autocrítica que ha faltado un poco de beligerancia, incidencia y el papel real. Entonces, más de desvanecer cualquier institución, creo que se debe robustecer todo el sistema de sociedad civil y este proyecto de las mesas ciudadanas creo que debe ser ampliamente socializado con todos y cada uno de los sectores, el sector empresarial, el sector gremial, el sector social, etcétera, a fin de que no tengamos una ley que no tenga el suficientemente consenso y que no trate de tener las mismas atribuciones o funciones de otras que ahí existen. Sí. El FONAC tiene, también hay que decir, no por su titular ni por Omar Rivera, porque él tiene su trayectoria muy, muy reconocida en nuestro país, no obstante, tiene una deuda histórica y ustedes vieron hace poco con los hospitales móviles, se han utilizado mucho por la parte de gobierno, como utilizarlo con la misma agenda política. Entonces creo que, y otras ONGs que se han acomodado, la gran mayoría, excepto las que yo te dije, Consejo Anticorrupción, Sí. ACJ, entre otras. Bueno, el Colegio de Abogados, que es eh, es de sociedad civil, ¿verdad? Que es una asociación no gubernamental, estuvo acomodada también muchísimos años a una agenda política de un partido político y eso es lo que el gran compromiso no es estar peleado con el gobierno, sino ni favorecer a un sector, sino ser las ONGs entes de supervisión, Ujú. de control de todos los aspectos sociales, económicos, de todos los sectores. Yo aquí comparto plenamente con usted en función de que las organizaciones de sociedad civil y y los gremios en alguna medida pareciera que estuvieron silenciados en algún momento. Porque yo creo más bien que estas organizaciones de sociedad civil, organizaciones gremiales, organizaciones de transparencia, deben ser más bien auditores. Es decir, yo creo que
la mejor visión está desde fuera del poder y no tanto cercano al poder, porque parece que se contamina la función. Es correcto. Y fíjese que el artículo 5 de nuestra Constitución establece que el gobierno debe sustentarse en la soberanía popular y en la democracia participativa. Esa democracia participativa se refiere a una participación real de la ciudadanía en la toma de decisiones, pero cada vez vemos menos esa delegación, ¿verdad? Del Estado, de los diferentes poderes hasta la ciudadanía a fin de que podamos supervisar y ser veedores para una mejor gestión pública en su plan de nación, en su visión de país. Entonces, consideramos que también debemos de hacer una autocrítica que nosotros, por ejemplo, el Colegio de Abogados debe estar muy pendiente, no ser un ente opositor, sino un ente de recomendación, Ujú. de siempre que se respete el Estado de Derecho, la seguridad jurídica y la Constitución de la República. Ahora, ¿cómo robustecer? Usted usó esta palabra, robustecer las organizaciones. ¿Cómo robustecerlas desde la desconfianza popular? Porque no podemos negar que hay desconfianza en estas organizaciones. La gente pregunta, ¿y a mí quién me ha preguntado si me representan o no me representan como sociedad civil? ¿Cómo robustecer estas organizaciones? Bueno, en primer lugar, establecer algo que quien el mayor auditor de las ONGs es la misma ciudadanía, el pueblo hondureño. Sí, Y en estas ONG también se han infiltrado, tanto en la parte política y otros sectores, que algunas ONG sirven únicamente para atacar la parte de gobierno y otras ONG como defensores del gobierno. Entonces se pierde el fin supremo, la finalidad o el objetivo principal, que es hacer un trabajo en conjunto del bien común, del bienestar social, del bienestar económico, que deben de tener esa supervisión. El FONAC nació en 1994, esa sí. era su finalidad, hacer un tema de debate donde se miraran los problemas, pero si usted se fija, tuvo poca o mínima beligerancia para afrontar los problemas de la gestión pública en los diferentes sectores del país. La aparición del proyecto de mesas ciudadanas genera la incertidumbre por lo que ya se ha visto en los últimos meses en el país. Se elimina algo para sustituirlo por algo igual o con más errores. ¿Cómo garantizar o cómo esperar que sea lo contrario? Usted decía que había que socializar, escuchar más este proyecto de las mesas ciudadanas, que por cierto ya lo vamos a conocer en el otro bloque y que me gustaría su interpretación al articulado. ¿Cómo evitar eso? Que se quite una ley, una organización que no funciona para sustituirla por otra que también va a responder a intereses particulares. Sí, en primero, no aprobarlo a matacaballo, sino que se haga una amplia socialización con los sectores gremiales, empresariales, sociales, en todo sentido. Eso en primer lugar, antes de aprobarla, porque este es un proyecto remitido, para explicar bien, del Poder Ejecutivo Sí, al al Congreso. Congreso, al El Congreso. Congreso tiene la oportunidad de hacer esta amplia socialización. En lo particular, a veces hay, digamos, mandarlo si no hay alguna interpretación que contravenga con algún derecho o garantía constitucional. El Colegio de Abogados gustosamente puede hacer las observaciones, el sector de la empresa privada, el sector social, eso como primera parte para que pueda hacer un proyecto. Yo del FONAC lo que puedo decir con todo y una crítica constructiva es que cuando una ONG maneja fondos públicos, generalmente uno se acomoda o se autolimita a tener algún ciertamente independencia, porque todas las ONGs, su factor principal y que no lo puede perder o no se lo pueden coartar ningún poder del Estado es su independencia, pero tampoco deben de ser financiados por un sector del mismo gobierno porque se convertiría en juez y parte. Yo creo que todas estas ONGs, como el Colegio de Abogados, que digamos pueden pertenecer a una mesa ciudadana o al FONAC, por dar un ejemplo, no debe depender en su parte económica o estructural de uno de los poderes del Estado que usted lo va a supervisar, su gestión, que lo va a evaluar o que le va a dar recomendaciones. Eso en primer lugar. Aquí lo de desaparecer o no es difícil determinarlo, pero había que hacer una evaluación medible, cuantificable, a ver si estableció realmente o ha cumplido con su visión y las expectativas del pueblo hondureño, que como dijimos anteriormente,
es el mayor evaluador y la verdad que no ha tenido tampoco como un 50 y 50. Yo me imagino que la población ni sabe qué es el FONAC por Sí. la poca participación y los que saben pues también tienen sus observaciones y tienen sus recomendaciones o definitivamente apreciarán de que debe desaparecer y abrirse un espacio más amplio donde puedan converger más sectores del país con la oportunidad de plantear propuestas no en beneficio de un partido político de gobierno, sino en beneficio de todos los sectores que se encuentran tan vulnerados en nuestro país. ¿Debe eliminarse el FONAC? En lo particular, yo creo que antes se debe hacer una evaluación estricta, objetiva, imparcial, si ha cumplido o no su misión y visión y cuál es el objetivo al futuro. Porque crear unas mesas ciudadanas que entre en conflicto con las mismas competencias o atribuciones del FONAC, me parece que ahí no pueden haber dos instituciones con la misma participación, con las mismas atribuciones o funciones similares. Habría que analizar si pueden converger juntas, pero yo creo que no, porque se referiría a lo mismo, Sí. que es realmente la participación ciudadana de los sectores a fin de supervisar la gestión pública mediante una evaluación de su plan de país y visión de país. Sí, porque si aparece la mesa ciudadana, el FONAC ya no tendría razón de ser. O Es si está el correcto. FONAC y se reorienta su misión, como decía la abogada Maribel Espinosa, el problema no son las instituciones, son las personas. Si se reorienta su misión, entonces no habría razón de las mesas ciudadanas. Es correcto, pero eso se va a dar resultado cuando se haga un profundo análisis muy objetivo con todos y cada uno de los sectores y no hay que correr en este tema. Se puede hacer tampoco una lentitud de tortuga, pero sí creo que es un tema de mucha importancia que nos trae también la seguridad jurídica, certeza. Yo creo que aquí la participación de la sociedad civil es indispensable, Ujú. tal como lo hace el Consejo Nacional Anticorrupción, el ACJ, sin parcializarte tampoco a un interés de cualquier otro grupo, porque muchas veces no estas instituciones, sino que otras ONG que fueron creadas con fondos públicos eran para apoyar al gobierno, eran para promocionar al gobierno y saquearon muchos fondos del Estado o vienen con fondos extranjeros y que muchas veces no cumplen el rol principal, que es más bien de hacer la gestión de supervisión y control de la gestión pública y dar las recomendaciones y apreciaciones. Pero la independencia, tengo que dejarlo muy claro como colegio de abogados, es que se respete la independencia de todas estas organizaciones como el Consejo Nacional Anticorrupción, ACJ, etcétera, para que podamos tener un funcionamiento en pro y en beneficio de la mayoría de los habitantes de nuestro país. Voy a ir a la pausa, abogado, y cuando regresemos, ¿qué contempla el proyecto de ley remitido por el Ejecutivo al Congreso Nacional contentivo con las mesas ciudadanas? Lo pondremos en pantalla y el abogado Canales nos dará su interpretación jurídica al respecto. Estamos al banquillo, regresamos después de la pausa. En estas fiestas patrias, tú puedes ser el próximo millonario de la Lotería Nacional del PANI. Este 30 de septiembre te trae 1.700.000 lempiras. La Grande también te regala premios de 50.000, 25.000, 10.000, 5.000, 3.000, 2.000 y 1.000 lempiras. Más de $500.000 de lempiras en pago por terminaciones. Recuerda que con la Lotería Nacional ganas tú, gana Honduras. De que se respete, que es el fin principal, que se está viendo que se puede ver violentado, de la independencia de estas organizaciones que han venido por mucho tiempo, muchas de ellas, en la parte de incidencia en el bienestar común y en el desarrollo de las metas de nuestro país. Gracias por su sintonía. Estamos de regreso en Al Banquillo a través del Telesistema Informativo TSI. Dialogamos con el presidente del Colegio de Abogados de Honduras, el abogado Rafael Canales. Quiero ponerle en pantalla, abogado, el documento, el proyecto de ley remitido por el Ejecutivo al Congreso Nacional de creación de las mesas ciudadanas. Y me gustaría ir leyendo algunos considerandos para que usted pueda darnos la ilustración respectiva por el hecho de los comentarios que se han venido haciendo
a la misma. Esta ley de Mesa Nacional de Participación Ciudadana establece en su artículo 1 como un mecanismo de democracia participativa. La Mesa Nacional de Participación Ciudadana, una instancia nacional de diálogo abierto, participación y concertación entre los diferentes sectores de la sociedad. Oiga bien, abogado, que servirá de apoyo con carácter indicativo para la elaboración y ejecución de las políticas públicas y las acciones del gobierno de la República mediante el análisis y discusión de los problemas nacionales, estableciendo consensos, acuerdos, líneas de acción que permitan a la sociedad dar solución a los grandes problemas que enfrenta el país, de acuerdo a las políticas públicas, el plan de nación y la visión de país. Y el artículo 2, para que el abogado Canales nos dé su opinión sobre esta parte, la Mesa de Participación, la Mesa Nacional de Participación Ciudadana, estará conformada de la siguiente manera. Aquí vamos. Número 1, o A, las dependencias e instituciones del Estado que sean designadas en razón de la materia en base a la respectiva convocatoria. B, los representantes de las organizaciones sociales, gremiales, populares y organismos no gubernamentales. C, los representantes del sector privado y diferentes cámaras empresariales. D, los representantes de los partidos políticos. Y E, invitados de especial relevancia en la temática concreta a tratar. Los representantes que conforman la Mesa Nacional de Participación Ciudadana serán convocados en razón al tema o materia a tratar por iniciativa de la Presidencia de la República por medio de la Secretaría de Estado en el despacho de planificación estratégica. Los artículos 1 se refiere a la incidencia, al ámbito de influencia de la Mesa Nacional de Participación Ciudadana, y el artículo 2 a la conformación por iniciativa o por convocatoria del despacho de planificación. ¿Cómo lo evalúa esta parte? Bueno, ¿Coincide? yo lo entiendo bien porque en una mesa ciudadana hay que establecer que tampoco es que va a limitar o restringir la libertad o independencia que pueden tener de forma individual, como el colegio. Sí. No me va a limitar a mí en brindar una opinión, en brindar un criterio, en brindar una recomendación o una crítica constructiva en beneficio del plan de país. Esto lo entendería yo que es que se va a instalar a fin de tener a todos estos sectores unidos, en que incluya a los partidos políticos, a los empresarios, y para líneas de consensos y líneas de acción, que tú bien lo dijiste y lo apunté ahora mismo, para que puedan converger en líneas generales consensuadas y que en lo particular no lo miro bien, siempre y cuando no se cuarte ningún tipo de independencia de todas estas organizaciones. En segundo lugar, pues los involucrados que están en el artículo 2, que tú me dijiste, representantes sociales, gremios, el sector empresarial, pues sí se deben, pero también el gobierno debe tener un compromiso de antes de tomar unas decisiones, como se toman hoy en día. Esta mesa puede servir que antes de que manden un decreto, una aplicación de una medida económica, social o legal, pueden estas mesas servir para que haya estos consensos, diálogos, antes de que sean aprobados y que no exista o se diluyan en un conflicto y esa polarización que hay hoy en día entre sectores, para que podamos converger en estas mesas o en estos foros o como se les denomine, en las ideas, en las propuestas, con los verdaderos representantes de la sociedad. Percibo, por lo que leímos en el artículo 1 y 2, y me dirá usted si estoy en lo correcto o no, y me orienta, percibo que estas mesas ahora trabajan por convocatoria. No hay mesas permanentes, no hay una institución o una organización permanente, y trabajan por convocatoria temática. Por ejemplo, tema reelección, convocar a los grupos que puedan incidir en esa temática. Tema reelección. Tema reformas electorales, convocar a los sectores conforme a ese tema, más no una estructura permanente como acontece en la actualidad. Como está en un proceso de únicamente como iniciativa, ahorita es la oportunidad, Aldo, de hacerle cualquier tipo de reformas.
en ese mismo artículo se puede añadir para que quede muy claro y que no haya especulaciones, sin perjuicio, ¿verdad?, de la independencia que tiene toda institución, que nos da la Constitución y garantía constitucional de nosotros hacer nuestras propuestas. Yo lo que entendería, esta iniciativa va enfocado es que puede haber o converger todo este tipo de propuestas, debates, discusiones y recomendaciones en una sola mesa y que en conjunto se pueden tomar las mejores decisiones. Sí, Pero esto también es para el gobierno. Si total. toma decisiones, también debería de, antes de aprobarlas, tomar la participación de estos sectores que han tenido relegada mucha participación, y hay que decirlo, y que quienes las representan muchas veces se acomodan a uno o a otro sector. Interesante el aporte que usted hace y que debería de ser escuchado y ojalá escuchado por los diputados en el sentido de poder establecer ese agregado sin perjuicio de la independencia de las organizaciones y el derecho a disentir también. Correcto. Es que es correcto, es que como aquí no se explica o no se socializa, todos pues nos hacemos nuestra propia percepción. Claro. Entonces yo creo que aquí es muy claro, dejar establecido y existe la oportunidad dentro del soberano Congreso Nacional que en este momento que se va a hacer este amplio consenso, este amplio diálogo antes de aprobarlo, se puedan establecer todos estos mecanismos o estos blindajes que nos permitan tener una certeza, seguridad de que se respete, que es el fin principal, que se está viendo que se puede ver violentado, de la independencia de estas organizaciones que han venido por mucho tiempo, muchas de ellas, en la parte de incidencia Ujú. en el bienestar común y en el desarrollo de las metas de nuestro país. Y que algunas podrían decidir si participar o no de la misma. Veamos el artículo 3, por favor. Vamos a ubicar en pantalla el proyecto de ley que remitió el Ejecutivo y que ya esta semana se ha conocido en el Congreso Nacional y que ha levantado y ha despertado las alarmas de diversos sectores. El artículo 3 dice lo siguiente, abogado. El secretario de Estado, en el despacho de planificación estratégica, actuará como coordinador y representante de la Mesa Nacional de Participación Ciudadana. Será el órgano administrativo responsable de la organización y buen funcionamiento de esta instancia en democracia participativa, dando seguimiento a las resoluciones que se adopten. Entiendo aquí entonces que es manejo directo de parte del gobierno, es decir, está bajo la tutela del gobierno. Lo preside y lo coordina el despacho de planificación en su condición de coordinador y representante de la mesa. Es correcto, entonces volveríamos al mismo punto. Debe dejar muy establecido que únicamente es para la coordinación y organización. Debe de haber y como es una cuestión estatal, que no se vea de que hay una incidencia para tratar de influir a estas organizaciones a una toma de decisiones en conjunto, sino bajo los consensos, sin perjuicio, como tú bien lo dijiste, Aldo, y es una excelente observación, de que no quieran participar en ese tema, pero la idea es que no es entrar en una polarización ni debate, sino que en esa misma mesa, si el colegio de abogados no está de acuerdo en una posición, lo pueda manifestar, dejar planteada y consignada, referente a cualquier situación de análisis de un problema social, económico o jurídico que se interprete y que tengan esa libertad de opinión. Sí. A eso me refería al inicio, que es poco conveniente también dejar la misma estructura, que todas estas instituciones que están involucradas tengan su independencia financiera, porque si usted tiene, como el FONAC hoy en día, que creo que maneja 33 millones, no es que sea malo, sino que también hay una incidencia de la parte económica, o la hubo en décadas anteriores, no necesariamente en la última década, sino en décadas anteriores, en el financiamiento y en la toma de decisiones. Uh-huh. Sigamos conociendo el articulado. Vamos ahora con el número 4. Interesantes aportes estamos haciendo con el abogado Canales en el sentido de que es necesaria la socialización. Y aquí ya el abogado ha hecho algunas recomendaciones que son importantes.
El artículo 4 establece que la participación de todos los y las representantes que integren la Mesa Nacional de Participación Ciudadana se considera una contribución cívica. Oiga bien esta frase, una contribución cívica y una responsabilidad ciudadana, por lo que será ejercida ad honorem. Los gastos en que se incurran para el buen funcionamiento de la mesa serán absorbidos por la Secretaría de Planificación Estratégica. Entendemos que ese tiene que ver con el presupuesto. Y leo el 5 de un solo, la Mesa Nacional de Participación Ciudadana se reunirá previa convocatoria de la Presidenta de la República con la periodicidad, que las circunstancias lo exijan. ¿Cómo ve este artículo 4 en el tema presupuestario? Contribución cívica, responsabilidad ciudadana, ad honorem. Pues yo lo miro más para la cuestión de los gastos de la reunión. No tendría que darle nada al Colegio de Abogados, digamos, o a las otras instituciones. En ese sentido es que estábamos hablando y me parece correcto que no esté supeditada a ninguna organización, ni tampoco no es que no pueda opinar de ningún tema hasta que sea convocada. O sea, van a tener total libertad y eso es lo que pues nosotros vamos a estar vigilantes de cualquier tema. No es que se va a esperar hasta que convoquen, ¿verdad?, por el secretario de Estado de Planificación y que hasta ese momento ninguna organización va a poder hacer ningún planteamiento, recomendación o crítica o supervisión hasta ese momento. No, se supone que esto, o lo supondría yo, o debería de quedarse claro en este anteproyecto o iniciativa de ley, que las iniciativas, como proceden la mayor parte del Poder Ejecutivo, puedan ser socializadas en esta mesa con todos estos sectores para que salga un producto mejorado y como un aporte más afinado en beneficio de todos los ciudadanos en los diferentes sectores. En resumen, lo que veo yo en este documento, y usted me dará su opinión, es básicamente el mismo trabajo que desarrolla el FONAC. No tiene nada que ver con CNA, ni con combate a la corrupción, ni con temas de denuncias en temas de corrupción, como se ha dicho que también se quería absorber las funciones del CNA. Es correcto. Bueno, el FONAC también parece que tenía un ejército de personas también a honorem, hay que destacarlo, que hacían supervisiones en el interior del país. Pero ahí habría que ver también quién nombró a estas personas o de qué sector representan. Porque aquí lo que hay que guardar es independencia de los sectores, para que haya una verdadera supervisión de la gestión pública y se pueden dar las mejores recomendaciones en su mejora continua. Porque si vamos a poner solo de un sector, sea de uno o de otro lado, que esté a favor o en contra, pues nunca vamos a llegar a visualizar las carencias, las necesidades reales y las iniciativas que vengan en provecho de mejorar estos flagelos que tanto hay en el sector de educación, en el sector salud, en el sector de seguridad, por ejemplo, para que tengamos las mejores soluciones. Yo, en lo particular, espero nos llamen a nosotros, poder hacer ya por escrito, Aldo, todo este tipo de recomendaciones de una forma formal, de una forma legal por parte del colegio y oficial, compartida con mis compañeros de junta directiva, a fin de que nosotros podamos hacer los aportes en beneficio de que quede una ley en beneficio con todos los derechos y garantías de la independencia que debe tener todos los sectores de nuestro país. Y porque al final el Colegio de Abogados va a estar ahí, ¿verdad? Porque como gremio tiene que estar ahí en esas mesas cívicas ciudadanas y por supuesto por la incidencia también del colegio en la temática nacional. Voy a ir a la pausa, abogado, y regresamos en breve. Hay temas interesantes que seguimos dialogando con el presidente del Colegio de Abogados de Honduras aquí en Al Banquillo. No, cuando me refería a esto es que es la historia que estamos viviendo los abogados, que cuando salimos de nuestras casas no sabemos si vamos a volver. Y yo no es que les pido, por favor, les estoy exigiendo como representante del Colegio de Abogados se tomen las medidas correspondientes en protección, principalmente a los jueces y fiscales, a los que están en el interior del país. De regreso al Banquillo por Telesistema Informativo. Seguimos dialogando con el abogado Rafael Canales, presidente del Colegio de Abogados de Honduras. Una última consulta sobre este tema que hemos abordado en los últimos dos bloques.
¿Qué piensa usted de este fuego cruzado que hay en los diferentes sectores políticos con relación a estas mesas ciudadanas? Unos dicen que es el camino hacia la dictadura y otros dicen que es abrir la puerta a la participación real ciudadana. ¿Es en realidad, así como lo plantea la oposición, un camino hacia la dictadura? No, en lo particular yo no lo veo así. O sea, yo no, en el artículo usted lo que me leyó, Sí. aquí yo creo que cuando exista un tipo de este tipo de intenciones, pues nosotros levantaremos la voz fuerte y contundente en respeto al Estado de Derecho, a la seguridad jurídica y al respeto a los derechos y garantías que tenemos todos los ciudadanos. Yo lo miro como un, un centro de conversación, de debate, de diálogo sobre los grandes problemas de nuestro país y que se está tomando en cuenta algunos sectores que a lo mejor no se han tomado históricamente, pero sobre todo también el compromiso que debe tener el Estado, porque el Estado debe estar sometido a la ley y no puede violentar ningún tipo de situación o derecho o garantía constitucional, por lo cual yo creo que, digamos, el CNA, debemos de reconocer, ha hecho un gran trabajo, por dar un ejemplo, ACJ con sus evaluaciones que han venido a aportar. Porque aquí no se trata de estar a favor o en contra del gobierno, Ujú. sino se trata de hacer las mejores aportaciones y recomendaciones en beneficio de los ciudadanos, no de un partido político. En lo particular, hasta el momento, yo quiero ser muy objetivo, aunque se puede molestar a algunos, yo no miro indicios de esto. Si miraríamos indicios claros, fuera que estuvieran cerrando de alguna manera la libertad de expresión o la independencia que deben tener las organizaciones no gubernamentales y por lo menos en lo particular el Colegio de Abogados se ha mantenido independiente y hemos hecho críticas y serias críticas en algunas cuestiones del Poder Legislativo y no hemos tenido pues ninguna censura. Entonces creo que hasta el momento estamos partiendo de que de buena fe de que se está haciendo esto para que haya mejores diálogos, consensos y debates sobre leyes que vienen en beneficio de todo el pueblo hondureño. Quiero ahora cambiar el tema y entrar en algo que es de interés, por supuesto, gremial y de interés social, porque tiene que ver con la violencia. Hoy, tanto los abogados como los periodistas estamos ya calificados como grupos vulnerables, como grupos vulnerabilizados. Usted ha recibido un informe de una comisión relacionado con los atentados contra profesionales del derecho y es una constante el hecho de investigar, tal vez documentar, a veces a medias, a veces muy poco, pero no hay resoluciones a las denuncias ni a los casos. ¿Qué contempla el informe que ustedes han recibido, abogado? Aldo, resumiéndolo, fue una necesidad y un clamor de las familias, de los dolientes, de muchísimos abogados que han sido asesinados, entre ellos jueces, fiscales y abogados independientes en el ejercicio de la profesión. Nadie, ninguna junta directiva había tomado la decisión de hacer una investigación seria y seguimiento de cada uno de los casos, por lo cual el Colegio de Abogados nombró una comisión de investigación, la cual en 3 meses pudieron recopilar la información de 10 años. Quise hacer un corte del 2012 al 2022, en lo cual realmente lamentable, nos sentimos impotentes por la poca participación de los representantes del Ministerio Público, del Poder Judicial, del Poder Ejecutivo. El Ministerio de Seguridad, pues sí nos dio bastante apoyo, para ser muy honesto, en la cual nos encontramos una historia de horror y de terror, y la cual nos sentimos, como reitero, impotentes y limitados en tener algunas acciones, no obstante las vamos a tomar, en la que de 93 casos de abogados y abogadas asesinadas, no fallecidas por cáncer o por COVID, asesinadas, de un promedio de horror y de terror de 1 y hasta 2 colegas por mes, excepto el 2020 y 2021, que bajó sustancialmente el índice y la estadística y la tasa. En esos 2 años se encuentran 22 abogadas asesinadas, entre ellas fiscales de casos muy reconocidos, Sí. y solo 7 hoy en día están judicializados, casos que pasaron hace 8, 9, 6 años. Y de abogados varones, 71 casos, de los cuales
solo se han judicializado 17. Es decir, que existe una impunidad en promedio de un 78%, casi un 80%, sin ningún seguimiento, sin ninguna judicialización. El que mata a un abogado va a matar a un periodista. Este flagelo lo tienen en el ejercicio de la profesión los periodistas y los abogados en gran medida. Nosotros no estamos reservando el derecho de tomar una decisión, de hacer una denuncia a nivel interno al Alto Comisionado de Derechos Humanos y después a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos por la violación del ejercicio de la protección del derecho en nuestro país. Porque estas oficinas que han abierto no han tenido un verdadero fortalecimiento institucional. Los fiscales están abandonados en muchos lugares de nuestro país, llevando casos de alto impacto y peligrosos. Jueces de lo civil, lo mismo, que llevan casos de cuantías muchísimo grandes. Hay jueces aquí en La Granja que no tienen ni seguridad para salir. Tenemos muchos recursos destinados únicamente para la lucha contra la corrupción, y que es loable y es bueno. Pero el derecho fundamental del Estado es la vida como fin supremo de la sociedad, y el Estado, dice el artículo 59, tiene la obligación de respetarla y protegerla, tanto la de los abogados, periodistas y de cualquier ciudadano. No obstante, hoy en día el Colegio de Abogados tiene esta historia, esta estadística, esta tasa imparable, y todavía no vemos los resultados claros. Estamos dando este periodo de prueba. Yo trataré de hablar con el fiscal general personalmente, con el presidente de la Corte, con el presidente del Congreso y tal vez con un representante o vicepresidente del Poder Ejecutivo, para que se tomen las medidas. No se trata de ponerle un policía a cada abogado, sino medidas de prevención y un fortalecimiento a todo el sistema de justicia, que no pueden estar abandonados ni jueces, ni fiscales, ni los mismos policías, ni los abogados independientes de su profesión. Igualmente para los periodistas, que hemos hecho un convenio, ¿verdad? Ambos, porque realmente, y le recomiendo también a nuestro amigo Osman, presidente del Colegio de Periodistas, saque la estadística real tal como la sacamos nosotros, y podemos decir contundentemente, con nombre y apellido, cuáles son los casos que están en total abandono, cuáles se judicializaron, que realmente, como expliqué, solo son 22 casos de 93, y que algunos casos llevan 8, 7, 6 años, y que yo creo que por la gran demanda que está superando las capacidades, creo que debe haber un fortalecimiento integral e institucional que viene desde hace mucho tiempo. O sea, de 93, ¿cuántos están judicializados? 22. 22. 71 se encuentran en total impunidad. Es decir, un 80% en promedio de que no han sido judicializados, y entonces no se sabe, no hay una verdadera persecución del delito. Correcto. Los autores intelectuales y materiales se encuentran en total libertad, y que pudieron haber cometido otros delitos de este mismo tipo. Y cuando usted me dice que se encontró en ese informe que le dieron con historias de horror y terror, así usó usted esta frase, ¿en esa magnitud es la situación? No, cuando me refería a esto, es que es la historia que estamos viviendo los abogados, que cuando salimos de nuestra casa no sabemos si vamos a volver. Y yo no es que les pido, por favor, les estoy exigiendo, como representante del Colegio de Abogados, se tomen las medidas correspondientes en protección, principalmente a los jueces y fiscales, a los que están en el interior del país, a la fiscalía, digamos, que está el abogado Luis Javier Santos, el combate contra la corrupción, los jueces de lo civil, los jueces de lo penal, que no puede ser que recursos del Estado estén cuidando personas que no tienen ningún riesgo. Y esto no lo digo de este gobierno, ha venido sucediendo de muchísimos gobiernos que se han enfocado todos los recursos en protección de funcionarios públicos, y no se atienden las necesidades que hay en el interior del país. Yo creo que este debe ser un compromiso institucional, y trataremos de hablar con los representantes y los titulares de estas instituciones y mostrarles este informe, que realmente nos da impotencia, pero nos da coraje realmente de que no se encuentre en el abandono, y se estigmatiza al abogado y al periodista, que lo mataron por esto y por el otro. Por andar de metido, ya muerto le estigmatizan la reputación, su trayectoria, porque nunca se supo de quién fueron o por qué fueron las circunstancias reales de estas muertes violentas de estos colegas lamentables a nivel nacional. Y porque aparecieron versiones que alguien se inventó, que alguien lanzó por ahí para justificar la no investigación o la no claridad de los hechos. Y eso no puede ser. Pero yo creo que debemos ser conjuntos, junto con el Colegio de Periodistas y cualquier otro
organización para levantar una voz más fuerte y contundente, porque nosotros como abogados no queremos ser una estadística más, queremos resultados, porque nos volvimos en una estadística realmente el Observatorio de la Violencia de la universidad tampoco nos dio ninguna información, y lo quiero decir públicamente. O sea, como que se reservan alguna información, no sé con qué objetivo, cuando lo que estamos pretendiendo únicamente es que se tome conciencia para salvaguardar la garantía fundamental del Estado, que es la vida. Voy a ir a la pausa y al regresar seguimos dialogando sobre este y otros temas con el presidente del Colegio de Abogados, el abogado Rafael Canales. Con la Lotería Chica puedes ganar más de 8 millones de lempiras todos los domingos. Con tan solo 16 lempiras, ganas 1000 lempiras por billete y con el número de revés, ganas 100 lempiras. Además, si aciertas a las series de derecho, te llevas 50.000 lempiras y 3 series con el número de revés, una de 30.000 y 2 de 20.000 lempiras. Recuerda, con la Lotería Nacional, ganas tú, gana Honduras. Hay jueces amenazados hoy mismo en Dalí, en Ocotepeque, en Lempira, y que han venido a solicitar protección, abogados independientes con videos. Entonces, hoy estamos en una situación igual que los periodistas, que de vulnerabilidad, y el Estado ha tenido una pasividad. Hoy en Al Banquillo estamos dialogando con el abogado Rafael Canales, el presidente del Colegio de Abogados de Honduras. Aprovechando que iba a dialogar con usted y que este tema de la muerte de abogados y la impunidad en la que permanecen el 80, poco más del 80% de los casos, pedí al Comisionado Nacional de los Derechos Humanos un informe reciente de los atentados contra periodistas. También quiero ponerlo en pantalla para que ustedes vean, abogado, cómo está la situación a nivel de denuncias en el CONADE, que no todos los casos se denuncian, pero el CONADE tiene este informe que periodistas hondureños son blanco de amenazas, extorsiones y desplazamiento forzado. Y adelantémoslo por favor, y este informe de los últimos 5 años, de acuerdo a denuncias que son atendidas por esta unidad de desplazamiento forzado interno, subamos, durante los años 2016 y el 2021 se registraron alrededor de 66 denuncias, oiga bien, de periodistas que en su mayoría experimentaron ser víctimas de amenazas por parte de personas desconocidas debido al ejercicio de su labor. Y hay algunos elementos que son interesantes, como por ejemplo que el 83% de las denuncias fue por amenazas, 66 de las denuncias presentadas por los periodistas y el 83% de estas es por amenazas, un 6% por tentativa de homicidios, 3% lesiones, 1% extorsión y un 6% muerte de parientes o personas cercanas a su entorno. Francisco Morazán Cortés, Choluteca siguen siendo departamentos muy peligrosos para el ejercicio profesional, y al menos 13 de los 18 departamentos del país fueron escenarios de acciones ilegales que pusieron en riesgo la integridad física de los periodistas. Solamente para que usted tuviera yo sé que usted ya lo sabe, pero solamente para compartirle, a propósito del tema que estamos hablando de la impunidad en los casos de abogados, sigue también los casos de periodistas en la impunidad, periodistas que han sido asesinados, no se sabe qué pasó, quiénes son los responsables, y seguimos penando en eso. Y mi pregunta para ustedes entonces, ¿qué pasa que estos delitos siguen en la impunidad? ¿O es que no tiene el Ministerio Público la capacidad investigativa? ¿O es que no hay pistas suficientes en materia de investigación? ¿Pero qué pasa? ¿Por qué tanta impunidad, abogado? Tanto para abogados, periodistas y defensores de derechos humanos. Yo en lo personal creo que ha rebasado las capacidades. Sí. Ya con el delito común, el índice ha venido en el alza, y sobre todo no ha habido un verdadero fortalecimiento en la piedra angular, que es la investigación. Hoy en día, te quiero comentar, han venido jueces, he tenido que brindarles protección, fiscales, mandar notas al ministro de Seguridad, que tengo que decirlo, nos ha apoyado mucho el ministro de Seguridad, el general Savillón, y hemos podido tener acercamientos. Hay jueces amenazados hoy mismo en Dalí, en Ocotepeque, en Lempira, y que han venido a solicitar protección, abogados independientes con videos. Entonces, hoy estamos en una situación igual que los periodistas, que de vulnerabilidad, y el Estado ha tenido una pasividad.
Sí. Y yo creo que aunque hagamos las denuncias, solo queda como noticia Ujú. y queda en el olvido. Pero lo que más lamentable es el poco interés de los titulares del Ministerio Público, del Poder Judicial, que no toman las medidas con sus colaboradores. Y yo lo digo con muchísimo respeto, pero es la verdad. No veo yo realmente un fortalecimiento. Si es una cuestión presupuestaria, creo que la vida humana debe ser prioridad Claro, en la claro. protección de los abogados y hasta en lo civil. Han venido jueces de lo civil que llevan casos millonarios contra el Estado, que aunque fallen a favor o en contra los pueden amanecer, los jueces de lo penal, que son los que llevan casos de alto impacto, y no hay un fortalecimiento, salen de los juzgados solitos y pueden llevar casos hasta de extorsión, de lavado de activos, otros casos más complejos, y no existe ningún tipo de protección. Y la protección no solo es la física, sino las medidas de De prevención prevención. que deben de planificarse y fortalecerse y no destinar todos estos fondos solo al combate de la corrupción o otros temas, sino muchos fondos en la prevención de la ciudadanía y sobre todo el fortalecimiento del sistema de investigación en el Ministerio de Seguridad principalmente. Y el mecanismo de protección que no arrancó, ¿verdad? No arrancó. Yo incluso ofrecí apoyo por parte de las academias al mecanismo de protección, pero parece que no les interesó el tema, no les interesó el tema. Parece que No, más y el bien otro que no funciona debilitaron es el el, mecanismo. sí, lo que no funciona tampoco en lo particular es que está en la fiscalía, que es para defensores de derechos humanos, También, del del ambiente ambiente, y sí. operadores de justicia. Sí, no, O sea, tampoco. dígame que le tiene que hacer un análisis y a ver si es cierto. Yo hace mucho tiempo puse una denuncia de un vehículo que me perseguía y nunca, al final, nunca tuve yo respuesta, ¿verdad?, de qué pasaba con el tal vehículo. Por lo menos respuesta, pues, para Sí. saber si es que uno está equivocado. Entonces, eso lamentablemente es lo que está pasando, pero no nos podemos dejar pasar el tiempo y vamos a tener incidencia, beligerancia y seguimiento y vamos a tratar de hablar con los titulares de los poderes del Estado y con estas instituciones para que por lo menos se tomen medidas reales en protección de los abogados y abogadas a nivel nacional. No, y es importante, por eso ese esfuerzo que se hizo entre Colegio de Abogados, Colegio de Periodistas, creo que no debe de soltarse porque es un tema que interesa, como le digo, no solamente es de interés nuestro porque estemos expuestos, sino que también es de interés social. La violencia aquí crece a pasos agigantados y la población está en indefensión, así que es importante darle seguimiento. Voy a la parte final del programa y no, tal vez tendremos más adelante espacio para seguir dialogando sobre estos temas, pero quisiera conocer su opinión de este inicio de operaciones de trabajo de la Junta Nominadora. Parece que han iniciado bien, parece que han iniciado en armonía, no hay mayores disensos y la situación parece que camina y ese es un buen augurio para el país en relación al trabajo que puede hacer la Junta Nominadora. Yo en lo personal he estado respaldando a los miembros, no hay que estigmatizarlos Sí, hasta cuando se vea algo. Ahí hay gente que yo no creo que Olvan Valladares o diferentes, nuestro representante que salió por sorteo, aunque pueda ser de un partido político, lo que debe primar no son los intereses de un partido político, sino del país. Yo tuve muchos problemas por guardar independencia en el colegio, no quise involucrarme y había que haber un culpable. Si quedaba una planilla a otra, yo sí, le cuento sí. en confianza a alguien y yo lo acepto, pues, pero tratamos de guardar la independencia, de que se hiciera un voto secreto por primera vez y quedó el abogado Urquía y yo le doy mi voto de confianza como la abogada Reina Nájera, como el representante, como el abogado Olván Valladares del COEP, como a todos y cada uno, el abogado Padilla de la Corte Suprema, que fue compañero mío en la maestría de Derecho Constitucional, y a los demás colegas que están en la comisionada de Derechos Humanos, démosles ese voto de confianza y señalemos las recomendaciones respetuosas, pero no la destruyamos antes de que inicie. Yo miro, como tú dices, que han iniciado bien, con mucho respeto, esperemos que así continúe y que este proceso no sea una burla para apoyar a unos y perjudicar a otros, sino que entren todos en igual de condiciones y ese va a ser el papel del Colegio de Abogados también, señalar cualquier desvío, porque ahí no están representando ahora al Colegio de Abogados, están Sí. representando a la ciudadanía. Hoy sí se deben destapar de cualquier incidencia y tratar de realizar un verdadero fortalecimiento a la seguridad jurídica y al Estado de Derecho, que ha sido una necesidad y una deuda histórica que hemos tenido con el pueblo hondureño. Y creo que este va a ser uno de los procesos más observados también, ¿verdad? Es correcto y así debe de ser,
y ojalá no los estigmaticemos y el Congreso Nacional una vez también tenga ese compromiso que en vez de cabildear nombres, cabildee capacidades, competencias y méritos de los colegas que puedan llegar a esa última instancia. Abogado, agradezco la participación suya en esta ocasión. Creo que hemos abordado ampliamente temas de país, temas que son de urgente análisis. Y seguramente nos quedan algunos, pero habrán otras ocasiones. Así que agradezco su participación, abogado. Estamos a sus órdenes, profundamente honrado de haber estado contigo y tus televidentes, Aldo, y estamos a su total disposición en su casa, el Colegio de Abogados de Honduras. Gracias. Abogado Rafael Canales es el presidente del Colegio de Abogados de Honduras. Hemos hablado ampliamente hoy en Al Banquillo. Gracias por su sintonía. Nos encontramos en la próxima.